Capítulo 23. La pasión compartida había satisfecho con creces sus expectativas. Lo que Alice no esperaba era la dulce languidez de permanecer unidos después. Reggie se movió, y por un momento temió que tuviera intención de marcharse. Por el contrario, se puso de lado y la trajo hacia él hasta que estuvo cómodamente acurrucada contra su cuerpo. Pensó con algo de tristeza que en esto, como en todos los demás aspectos de hacer el amor, era un experto. Reggie deslizó la mano entre sus enmarañados cabellos y le acarició la nuca con la cálida palma de la mano. «Quiero desechar de una vez por todas tu convicción de que no eres deseable», murmuró. Alice notó cómo se ponía rígida, y él también lo notó. Con suavidad, le recorrió con el pulgar el borde de la oreja. «Podría pasarme toda una vida haciendo demostraciones de esta naturaleza, Alice, pero sospecho que algún incidente particular fue lo que te dio la absurda idea de que los hombres no te deseaban. ¿Qué pasó?» Ella se movió, nerviosa, incómoda por lo bien que él la entendía. No es suficiente que sea demasiado alta, demasiado masculina, demasiado mandona, y que tenga los ojos raros. Trató de decirlo con tono ligero, pero le salió una voz quebradiza y defensiva. «Sí, eres alta, pero María, la reina de Escocia, era un par de pulgadas más alta que tú, y era una gran belleza». Le acarició la espalda de arriba abajo, muy despacio. «Si fueras más baja, tus piernas no serían tan enloquecedora y gloriosamente hermosas. Estás perfecta y exquisitamente proporcionada. Tienes exactamente la estatura ideal para besarte. Incluso una pulgada menos sería lamentable». Le dio un pellizco apreciativo en el trasero. «A veces pensaba que verte con esos pantalones era más de lo que podía soportar». «¿De verdad?». Lo miró a los ojos, en absoluto disgustada por sus palabras. «Me he visto de esa manera solo porque es práctico». «Claro», dijo él. «El hecho de que tengas un aspecto devastador es secundario. Pero sin duda debes de haber visto cómo te miran todos los hombres de Strickland». «Soy su supervisora», dijo ella con tono razonable. «Claro está que me miran. La propiedad me pertenece, y yo soy quien les paga el sueldo. Pero no me miran así». Había una sombra de risa en su voz. «En cuanto a tu creencia de que eres demasiado masculina, signifique eso lo que signifique, nadie que te haya mirado alguna vez podría pensar que eres masculina. Cada preciosa pulgada de tu cuerpo es pura mujer». Le cubrió los senos con las manos ahuecadas y frotó la cara en el canal intermedio. El roce sensual de sus patillas hizo que ella sintiera un cosquilleo por todo el cuerpo. «En lo que hace a ser demasiado mandona». Levantó la cara y se quedó pensativo. «Eso es completamente cierto, pero no te hace en absoluto menos deseable». Riendo, esquivó el manotazo que ella le lanzó en broma y continuó. «Y por último, aunque no sea lo menos importante, tus ojos son hermosos». Segura de que le estaba gastando una broma, Alice trató de mirarlo con cara de pocos amigos, aunque su sensación de bienestar era demasiado grande para conseguir fulminarlo con la mirada. «Eso es absurdo.
Ahora no puedo creer nada de lo que me has dicho. Pero tendrías que creerlo. Es la pura verdad. Se irguió, apoyándose en un codo, y le besó la punta de la nariz. Además de tener unas pestañas larguísimas, tienes un encantador ojo de un cálido color castaño y un encantador ojo de un gris cambiante. ¿Dónde está escrito que los ojos deben ser parejos? Ella se echó a reír ante aquel absurdo. El humor era otra de las cosas que no había esperado encontrar en un amante. Reggie acabó, triunfal. Y tus hoyuelos me vuelven absolutamente loco, dijo antes de proceder a besarlos también. Desde allí, fue mordisqueándola por el cuello hasta llegar a los pechos. Al cabo de varios minutos, se apartó. Todo el rato me estoy distrayendo, pero hay mucho que debe decirse. Recostó la cabeza en un codo, con expresión seria. Ali, el sexo es una parte muy básica del animal humano, y es una enorme tragedia que hombres y mujeres apenas hablen nunca de ello con libertad. A las mujeres respetables se les enseña que la ignorancia y el desagrado son signos de refinamiento. Dios sabe cómo has sobrevivido a esa clase de educación con tu pasión intacta, pero no te avergüences nunca de lo que eres ni de lo que sientes. Alice tragó con fuerza. Yo trataré de no hacerlo. El sexo es un ámbito donde todos somos vulnerables de alguna manera. Con aire distraído, enrolló un mechón de sus cabellos en el dedo. Una diferencia fundamental entre los dos sexos es que las mujeres se preocupan por ser deseables, mientras que los hombres se preocupan por su actuación. Alice había creído que estaba sola con sus miedos, que era la única que carecía de seducción. ¿De verdad? Reggie asintió. Tu inseguridad es más profunda que la de la mayoría de las mujeres, y tengo la intención de averiguar por qué. Pero nunca he conocido a ninguna mujer, ni siquiera la más elogiada de las bellezas, que no se preocupara por su capacidad de atraer a los hombres. De hecho, las bellezas son quienes más se preocupan, porque una parte de su seguridad va ligada a ese aspecto, y el tiempo acaba inevitablemente por robárselo. Incluso las mujeres a las que desagrada la experiencia del coito, por lo general quieren ser deseadas, porque eso les da poder sobre los hombres. Alice se quedó mirando pensativa al techo en sombras, mientras reflexionaba sobre sus palabras. Había tantas cosas que no comprendía sobre los hombres y las mujeres. Miró a Reggie. Me cuesta mucho creer que tú te preocupes por tu actuación. Él sonrió. Menos que la mayoría, quizá. Pero créeme, es un asunto que todos los hombres se toman muy en serio. Dejó de sonreír y preguntó: Ali, ¿qué pasó que te hizo incapaz de mirarte al espejo y ver lo que eres? Ella se encogió de hombros y apartó la mirada, incómoda. Meredith es mi ideal de perfecta belleza femenina. Es evidente que yo estoy lejos de ese ideal. Mary es grácil y tiene cabellos de oro, y es bonita de verdad. Y estoy seguro de que para Julian es la mujer más bella del mundo. Pero la belleza adopta muchas formas diferentes, que no tienen nada que ver con ser simplemente bonita. Suavemente le trazó las líneas de los pómulos y la mandíbula. Tú tienes belleza en los huesos, y esa belleza nunca se marchitará. Alice cerró los ojos.
relajándose bajo su contacto como si fuera un gato mimado, hasta que él, implacable, dijo: ¿Qué pasó, Ali? Voy a seguir preguntándotelo hasta que contestes. Incluso siendo tan feliz como era en aquel momento, el recuerdo hizo que los ojos se le llenaran de lágrimas. Sería imposible explicártelo sin contarte la mayor parte de mi vida. Entonces será mejor que empieces ya, porque voy a quedarme aquí hasta oírla. Su profunda voz era cálida y alentadora. ¿Cuántos hombres sabían cómo funcionaba la mente de una mujer? ¿O querían saberlo? De repente deseó contarle su historia. No los detalles identificadores, sino la esencia de lo que la había llevado a donde estaba ahora. Fui la hija única de una familia bastante próspera. Mi madre murió cuando yo era niña, y mi padre no volvió a casarse. Así que me trataron de forma muy parecida a un chico. De esa forma aprendí tanto de agricultura. Mi padre y yo éramos muy unidos. Era un autócrata dominante y despiadado. Y tuvimos peleas que amenazaron con hacer saltar por los aires el tejado de la casa. Pero nos entendíamos muy bien. Cuando cumplí los 18 años me prometí. Todo era perfecto. Yo adoraba a Randolph. Mi padre lo aprobaba. Y Randolph fingía estar enamorado de mí. Se le hizo un nudo en la garganta y la voz se le ahogó. ¿Fingía? La desapasionada pregunta de Reggie la ayudó a seguir. Sus declaraciones de amor eran mentira. Unas semanas antes de la boda, él y un amigo se presentaron en casa de forma imprevista. Yo estaba montando a caballo, pero los vi llegar a la casa y volví a toda prisa. Contaba los días que faltaban para la boda, y la inesperada visita la había llenado de júbilo. Sabía que él y su amigo estarían en el saloncito, que tenía puertas cristaleras, así que fui directamente allí. Me disponía a entrar y las puertas estaban abiertas. Incluso ahora podía ver los cortinajes de damasco azul, que oscilaban suavemente y la ocultaban a la vista de los hombres que había dentro. Podía oír las voces, frías y despreciativas. No podían verme. Su amigo le preguntó a Randolph cómo podía siquiera pensar en casarse con una languirucha, mandona como yo. 3 metros de alta y todo huesos. No la clase de mujer que da calor a un hombre por la noche. Y con unos hábitos de mando que harían que lo tuviera en un puño. Eso ya fue bastante malo. Un escalofrío le recorrió todo el cuerpo. Mucho peor fue ser tan tonta como para esperar que Randolph me defendiera. Me había dicho muchas veces que me quería, pero en cambio dijo que se casaba conmigo por el dinero, claro. Que una vez que se hiciera con el control de mi fortuna, sería él quien llevaría la batuta. La herida, agudamente recordada, era el origen de sus pesadillas, y contarlo en voz alta era como retorcerse un cuchillo en el estómago. Entonces, milagrosamente, Reggie le puso la mano en el plexo solar, justo donde se centraba el dolor. Tranquila, Ali, dijo con voz sosegada. El calor que irradiaba desde la palma de su mano calmaba sus turbulentas emociones. Cuando se dominó,
Abrió los ojos y dijo con más calma de la que hubiera creído posible una hora antes. Seguro que suena algo trivial, ¿no es verdad? Tú has sobrevivido a cosas mucho peores. No subestimes tu propio dolor, dijo Reggie con voz áspera. No importa lo grande o pequeña que pueda parecer la causa. La auténtica medida de una herida es lo profundamente que duele. Ser traicionada por el hombre a quien habías confiado tu amor, que tu misma feminidad se vea menospreciada, son heridas profundas y terribles. Alice se dio la vuelta y enterró la cara en su hombro. Cuando notó que el nudo de la vieja pena se deshacía lentamente y desaparecía, supo en lo más profundo de su ser que aunque siempre había una cicatriz, esta parte de su pasado ya no tenía poder sobre ella. Reggie no dijo nada más. Solo siguió abrazándola, ofreciéndole su calor y sosiego. ¿Cómo podía comprender tanto del dolor y la curación? Era una pregunta estúpida. Alice sabía lo bastante de su pasado para entender lo dura que era la escuela donde había aprendido. Sintiéndose más ligera y libre que nunca desde su adolescencia, Alice dio media vuelta para tumbarse de espaldas y consiguió ofrecerle una sonrisa digna de ese nombre. Gracias. ¿Te sientes mejor ahora?, preguntó él cariñosamente, con una mirada muy cálida. Cuando ella sintió, le preguntó: ¿Qué pasó después de que oíste a aquellos dos jóvenes opencos? Parte de su bienestar desapareció. Volví a coger el caballo. Cabalgué hasta la parte más alejada de la finca. Y no volví hasta mucho después de que oscureciera. Al no encontrarme, Randolph y su amigo se habían marchado. Cuando llegué a casa, fui directamente a ver a mi padre y le dije que no me casaría con Randolph, ni aunque él fuera Adán y la otra opción fuera la serpiente. Su cuerpo empezó a tensarse de nuevo. Reggie tiró de las mantas y la arropó bien con ellas. Alice respiró con fuerza. Tuvimos una pelea tremenda. Como no quise darle una razón para mi cambio de opinión, pensó que me estaba comportando como una tonta y una señoritinga. Pero yo no podía hablar de lo que había ocurrido. No podía. Es comprensible, dijo Reggie con voz suave. De nuevo, su comprensión la relajó. Mi padre reaccionó como un cavernícola y juró que yo no era hija suya y que me desheredaría si no aceptaba el matrimonio. Luego me encerró con llave en mi habitación. ¿A pan y agua? Ella sonrió amargamente. No me quedé lo suficiente para averiguarlo. Me puse los pantalones de montar y cogí el dinero que tenía y la ropa que podía llevar fácilmente. A medianoche me descolgué por una cuerda hecha con sábanas anudadas, según el tradicional estilo romántico. La diferencia es que yo no huía con un hombre, sino que huía de él. No de uno, sino de dos. Si tu padre hubiera sido más comprensivo, ¿te habrías marchado?, preguntó Reggie con voz queda. No. Su voz mostraba una profunda tristeza. A muchas mujeres les han roto el corazón, pero han sobrevivido. Que mi padre me traicionara fue mucho peor.
porque él había sido el centro y el fundamento de mi vida. No podía pensar en ello, porque aquella herida no cicatrizaría nunca. Después de escaparme, las cosas se volvieron muy sórdidas, dijo ella con una voz sin inflexión. Ya sabes que no era virgen. La mano de Reggie se deslizó con una suave caricia por el cuerpo de Ali, hasta descansar encima del corazón. Ali, no tienes que explicarme nada. La mujer en que te has convertido es el resultado de todas las elecciones y todos los errores que has cometido a lo largo de los años. No te disculpes por tu pasado. Pero es que quiero decírtelo. Yo misma no comprendo por qué hice lo que hice. Puede que tú lo hagas. Cerró los ojos con la cara tensa. 2 noches después me encontraba en una posada, vestida de nuevo con ropa de mujer. Iba por el pasillo hacia mi habitación, cuando me tropecé con un comerciante alojado allí. Estaba borracho como una cuba, y me hizo proposiciones. Se mordió el labio y luego se obligó a seguir hablando. Y yo acepté. El aliento del comerciante era agrio y sus manos torpes. No sabía ni le importaba que fuera virgen. Y ella se había quedado allí, echada, y había dejado que él la violara. Alice tragó saliva, con la boca amarga de desprecio hacia sí misma. Debía de estar loca. Todo acabó rápidamente. Creo que él estaba demasiado borracho para saber o recordar lo que había pasado. ¿Quieres que lo busque y lo mate en tu nombre?, dijo Reggie con engañosa amabilidad. No. Ali sintió un burbujeo de risa histérica. Tal vez era eso lo que Reggie quería. No me forzó. La culpa fue solo mía. Él la trajo más cerca. La piel de ella era de suave y cálido satén. Debió de ser una introducción muy mala a los placeres de la carne. Lo fue. Peor aún. Después me desprecié. Lo miró, con los ojos muy abiertos y suplicantes. ¿Me puedes explicar por qué hice una cosa tan repugnante? Al haber sufrido un golpe tan devastador a tu feminidad, querías demostrarte, de la forma más básica, que un hombre podía desearte, dijo él de inmediato. Al mismo tiempo, era darle en las narices a tu padre y al repelente Randolph, la clase de acto que más furiosos los pondría si se enteraban. Hizo una mueca. Por desgracia, también te dejó con la idea de que solo un borracho podía desearte. Después de un largo silencio, Alice dijo: Reggie, ¿cómo es que sabes tanto de la gente? Empecé a estudiar a los seres humanos cuando era muy joven. Por no hablar del hecho de que soy todo un experto en la teoría y la práctica de la destrucción propia, dijo secamente. Supongo que después del episodio con el borracho, renunciaste a los hombres y a hacer el amor, a favor de la penitencia y las buenas obras, pero no conseguiste que tu apasionamiento natural desapareciera. Ella le ofreció una sonrisa torcida. Acertaste de nuevo. Siempre he adorado a los hombres, pero después de aquella noche, supe que me había condenado a la soltería.
El hombre que amaba me había rechazado, y no podía imaginar que nadie más llegara a quererme nunca, después de lo que había hecho. Durante unas horas estuve al borde de destruirme a mí misma, sin importar cuál fuera el coste para mi alma inmortal. Incluso me quemé el pelo y lo corté. Se estremeció y se acurrucó más cerca de él, consolándose con el contacto de unos músculos enjuntos y unos huesos duros. ¿Qué te apartó del abismo? Al día siguiente, mi mozo de cuadra me encontró. Me había visto después de haber oído a Randolph, y sabía que las cosas iban muy mal. A la mañana siguiente descubrió que mi caballo había desaparecido, y vino tras de mí, sin decírselo a nadie. Creo que esperaba, si me encontraba lo bastante pronto, poder convencerme para que volviera, antes de que hubiera un escándalo. Pero le costó varios días encontrarme, y cuando lo hizo, yo me negué a volver. Dijo que no me obligaría, pero que tampoco me dejaría sin protección. Reggie suspiró, viéndolo todo claro. No me digas, Jamie Palmer. Exactamente. Siempre hemos sido amigos. Él no tenía familia ni razón alguna para volver a la propiedad de mi padre, así que se quedó conmigo. Me sentí agradecida por tener a alguien cerca, alguien a quien le importara lo que me sucediera. Sonrió con afecto. Mi primer trabajo fue como maestra de historia y latín en una pequeña escuela cerca de aquí. Jamie encontró trabajo en los establos. Más tarde, me convertí en institutriz en casa de la señora Spencer, y él se trasladó y encontró otro trabajo. Cuando puse en marcha la alfarería y necesité a alguien en quien poder confiar para supervisar el trabajo, él se hizo cargo, aunque prefiere los caballos. Ha sido un buen amigo. ¿Está enamorado de ti? Preguntó Reggie, esforzándose por no sonar celoso otra vez. Ella negó con la cabeza, no sin cierto pesar. Nunca ha pensado en mí en ese sentido. Para él yo era la joven ama, muy por encima de su alcance, incluso cuando me convertí en una mujer trabajadora. Hace varios años se casó con una de las chicas Gerald, que es un encanto y mucho más de su estilo. Alice soltó aire con fuerza. El resto de la historia ya la conoces. ¿Has pensado alguna vez en volver a casa de tu padre? Nunca. Aquella única palabra fue tajante y sin concesiones. Sería diferente si lo odiaras, pero por lo que has dicho, no ese es el caso. Señaló Reggie. ¿No quieres hacer las paces con él? No vivirá eternamente. Puede que ya haya muerto. No ha muerto. ¿Cómo puedes estar tan segura? Me habría enterado. Cuando Alice adoptaba aquella actitud, podía dar lecciones de hermetismo a una ostra. Pero Reggie insistió. Era una de las cosas que mejor hacía. Ali, acéptalo de alguien que lo sabe por experiencia propia. Vivir con ira es malo para el alma. ¿Qué te interesa más, mi alma o mi posible fortuna? Le espetó ella. Él se negó a dejarse arrastrar.
No me tengas en tan poco. Puede que Lord Markham me llamara cazafortunas, pero si alguna vez hubiera querido casarme con una heredera, te aseguro que habría triunfado en mi empeño. Ella sonrió, disculpándose. Lo siento. No debería haber dicho eso, pero no puedo volver. Jamás. ¿Porque tu padre nunca te perdonará? Ella fijó la mirada en el techo. Esa es la mitad de la razón. La otra es que soy yo quien no puede perdonarlo a él. La única vez que necesité que me comprendiera, que me demostrara que le importaba, me falló. Se le quebró la voz. Llámalo orgullo, terquedad o puro empecinamiento. Pero nunca volveré a pedirle su perdón. Ni ahora, ni aunque supiera que me iba a rehabilitar como heredera. No pienso volver ni cuando muera. El puro empecinamiento era algo en lo que Reggie también era experto, pero no estaba del todo dispuesto a abandonar el tema. ¿Volvería si él te lo pidiera? Mi padre no ha admitido jamás haber cometido un error, y se ha disculpado nunca, dijo Alice con voz cansada y triste. Jamás me pediría que volviera. En la voz de Ali había aparecido otra clase de dolor. Es una lástima que no odies a tu padre, dijo él en voz baja. Eso haría que te resultara más fácil. La expresión de Alice endureció. No necesito a mi padre ni su dinero. No lo he hecho tan mal yo sola. No, eso es cierto, dijo Reggie, apartándole cariñosamente el pelo de la cara. Hermosa, terca y honorable Lady Alice, en cuyas venas latía una pasión sin igual. Su relación sexual había sido extraordinaria, y no solo porque hiciera meses que no se acostaba con una mujer. Lo pensó y se estremeció por dentro al recordar que la última vez había sido aquel grosero y estúpido acoplamiento con Estela. Odiaba hasta pensar en ello mientras tenía a Alice entre los brazos. Había habido asombro en su unión, una sensación de descubrimiento que lo había devuelto a décadas atrás, al día en que perdió la virginidad con una doncella sensual y de carácter bondadoso. Reprimió también aquel recuerdo. La única mujer en el mundo que le importaba ahora era Alice. ¿Era aquel el momento adecuado para pedirle que se casara con él? La idea había ido creciendo en el fondo de su mente durante semanas. Tenía la intención de esperar más, para demostrarle y demostrarse que estaba sobrio y que podía seguir estándolo. Pero esa noche lo había cambiado todo. No era posible de ninguna manera que pudieran vivir bajo el mismo techo y no seguir siendo amantes. Estaba bastante seguro de que ella aceptaría. Sabía que no le era indiferente a Ali, y que ella amaba a Strickland, y quería tener hijos propios. Y él amaba. Era extraño que no lo hubiera comprendido antes. En algún momento de las últimas semanas, el deseo, el respeto, el compañerismo y la gratitud se habían fusionado, y el resultado trascendía con mucho la suma de las partes. De una manera absolutamente convencional, quería que ella fuera su mujer, renunciando a todas las demás, hasta que la muerte los separara. Nunca había hecho una declaración así, pero abrió la boca,
esperando que la sinceridad compensara la falta de estilo. Entonces, antes de poder hablar, la parte de su mente que nunca descansaba empezó a reunir piezas sueltas de información para formar un nuevo y sorprendente cuadro. Su mano se detuvo, descansando encima de uno de sus encantadores pechos. Julian le había hablado de la heredera desaparecida del duque de Thurweston, una joven que había estado prometida al hijo menor del marqués de Kinross. El hijo menor del marqués era Lord Randolph Lennox. Reggie lo conocía superficialmente. Era un hombre apuesto, unos años más joven que Reggie y un modelo de virtudes caballerosas. La pareja ideal para una joven que un día sería duquesa por derecho propio. Según se decía, la hija de Thurweston había huido con el mozo de cuadra hacía unos 12 años, cuando ella contaba 18 años. Reggie notó un escalofrío en lo más profundo de su ser, que le rodeó el corazón con zarcillos helados. Su Ali tenía que ser la heredera desaparecida. Las dos historias encajaban a la perfección. Dios santo, era la hija única de un duque. Y Blakeford era el siguiente en la línea de herencia. Alice había dicho que Blakeford tenía razones para matarla, y estaba en lo cierto. El ducado y la fortuna de Thurweston habrían tentado incluso a un hombre mejor que George Blakeford. Y como una maldición habían sido las propias palabras descuidadas de Reggie las que lo habían llevado a Dorset, decidido a matar. Aunque era imposible de demostrar, Reggie apostaría 1000 libras a que el fuego que había destruido Rose Hall había sido causado por el primo de Alice. La voz ronca de Alice interrumpió sus pensamientos. ¿Por qué tienes un aspecto tan serio? Centró su atención en ella. La vergüenza de los Davenport estaba compartiendo cama con la más grande heredera de Inglaterra. Ella había dicho que Lady Alice era un mote irónico, pero sospechaba que todo había empezado cuando Jamie Palmer había usado su título sin darse cuenta. Si al menos odiara a su padre, pero era evidente que le importaba profundamente su distanciamiento. Y aunque ella podía pensar que el duque nunca cogería de nuevo a una hija pródiga, Reggie sabía que eso no era verdad. En 60 segundos, todo había cambiado. Con una angustiosa sensación de inevitabilidad, aceptó lo que debía hacerse. Luego, invocando el control de toda una vida, encontró una sonrisa. Estaba tratando de calcular cuántas veces más te puedo hacer el amor esta noche, antes de marcharme para que tu reputación no quede hecha trizas. Ella le sonrió, con una sonrisa lenta y pícara. Nunca lo descubrirás si te limitas a pensar. Tienes razón. Ya he oído suficientes palabras. La besó intensamente, con una sensación de fatalidad que incrementaba su apremio. ¿Cómo podía haber creído que quizá hubiera un final feliz para él? Pero por lo menos esa noche, ella era suya. Y se aseguraría de que fuera una noche que ninguno de los dos pudiera olvidar jamás. Las horas de oscuridad tejieron 1000 pequeños descubrimientos, compasión y risas y la fusión de un quedo aliento. Cuanto más le daba a él, más podía devolverle ella. Alice sabía que si muriera al día siguiente, estaría satisfecha de haber sido amada de verdad. Seguro que aquella satisfacción no podía ser solo una afortunada conjunción de cuerpos,
Quería decir en voz alta que lo amaba, que ningún otro hombre le había llegado al corazón, al espíritu o al cuerpo como él, que ninguno podría hacerlo nunca. Pero guardó silencio, porque no quería estropear aquella noche perfecta. Además de los misterios de los sentidos, la oscuridad guardaba una revelación. Mientras estaba echada sobre el pecho de Reggie, en un momento de calma entre tempestades, Alice murmuró, pensando en voz alta: además del niño de Gilly, ¿cuántos hijos más tienes? Él levantó la cabeza. ¿De qué estás hablando? Incapaz de retirar sus palabras, siguió adelante, a trancas y barrancas. Hijos naturales, como el que Gilly va a tener dentro de unos meses. Seguramente ha habido otros a lo largo de los años. ¿Por qué crees que soy el padre de su hijo?, preguntó él, más curioso que enfadado. La vi salir de tu habitación una noche, dijo Alice torpemente, y permitiste que se quedara aquí. May Gerald dijo que pocos hombres serían tan tolerantes. Ya veo, dijo él, claramente divertido. No obstante, niego todos los cargos. Te garantizo que el bebé llegará cuando todavía no haga 9 meses que yo vine a Strickland. A continuación pasó a explicarle el desesperado intento de Gilly por comprometerlo en su embarazo. Alice se quedó asombrada y enormemente aliviada. ¿No le pagaste a Mac Cooper para que te la sacara de encima? Ni se te ocurre insinuárselo a Mac, o puede que se olvide de que eres una dama, le advirtió Reggie. El matrimonio fue idea suya, y está muy contento consigo mismo por su decisión. Vaya. Alice se sentía patosa, y no muy inteligente. El silencio se prolongó, hasta que él respondió bruscamente a su anterior pregunta. A lo largo de los años, he tenido mucho cuidado de no sembrar bastardos. No querría que un hijo mío creciera como un marginado, pero quizá haya uno. La última vela había ardido casi hasta el final, y su parpadeo mortecino le mostró a Alice el impasible perfil de Reggie. ¿No lo sabes, seguro?, le preguntó en voz baja. Tuve una aventura con una de las aristocráticas damas del Partido Liberal, cuya vida era tan liberal como su política. Sus 2 primeros hijos eran de su esposo. Después de eso, se enorgullecía de estar segura de que cada uno fuera engendrado por un hombre diferente. Su voz era cortante. Años más tarde, me la encontré en el parque, en un carruaje con varios de sus hijos. Había una niña que se me parecía un poco. Pobre criatura. Hice indagaciones. La edad de la niña encajaba. ¿La dama no te lo dijo? Reggie se encogió de hombros. Puede que nadie lo supiera. ¿Y si la niña es hija mía, qué podría yo hacer? La están cuidando con más de lo que yo podría darle. Sus padres son buenas personas a su manera. No le haría ningún favor trastornando su vida. La acritud de su tono revelaba lo mucho que le importaba a aquella niña, a la que había perdido para siempre. Sería menor su dolor si tuviera otro hijo, uno que pudiera criar él mismo y guiar a través de las tribulaciones de la vida, como no lo habían guiado a él.
Alice siempre había querido tener hijos, pero ahora, con una intensidad que la asombró, quería que fueran hijos de Reggie. Aunque no se había atrevido a soñar durante años, por un instante imaginó toda una vida en Strickland, criando niños altos como Reggie, compartiendo risas y amistad y estallidos ocasionales. Y sobre todo, miles de noches como aquella, cuando sus espíritus alcanzaban tanta intimidad como sus cuerpos. Era demasiado pronto para soñar, pero él se sentía atraído por ella y la deseaba. Quizá con el tiempo llegaría a importarle más profundamente. Haría todo lo que estuviera en su mano para conquistarlo. ¿Y qué mejor manera de cortejar un libertino que por medio de la pasión? Así que mientras la rosada alba suavizaba la oscuridad, Alice puso manos a la obra para demostrar a su amado lo que había aprendido en una noche, haciéndole el amor con la misma intensidad con que él se lo había hecho a ella. Y cuando alcanzaron nuevas cumbres de placer, era fácil pensar que el amor los unía.